Hola, yo soy Jorge Puflea y esta es la parte 3 de principios básicos de inversión. Vamos a hablar tres cosas grandes, que es la diversificación, riesgo de su retorno y horizonte temporal de una inversión. Por eso, cuando yo les decía, ¿cómo vamos a diversificar la inversión? Es qué es y para qué quiero invertir y por qué es importante para mí la inversión. Muchas veces dicen, es que ¿cuál es el perfecto estructura de la inversión? Pues depende qué es lo que crees, o por eso hay tantos portafolios, porque existe la gente que tiene mucha aversión al riesgo y la gente que no le gusta tener riesgo y tener todo seguro. Hay gente estructurada y hay gente aventada. Hay gente que quiere tener los pelos de la burra para poder caminar y hay gente que camina hasta a ciegas, pero el chiste es avanzar. Depende de quién eras o quién lo que tú o quién eres, ¿no? Tú quién eres. Entonces, de ahí tú partes para saber cuál es el portafolio que te va a hacer sentir cómodo. Aquí les vamos a hablar de un portafolio muy estándar para que de ahí, de acuerdo a tu emoción, que eres una persona muy arriesgada o eres una persona muy estructurada que le gusta tener las partes completas y seguras, entonces tú lo modificas. Tres principios básicos antes de empezar a hacer. No existe el 100% seguro. En las inversiones no, porque te pueden decir es 100% seguro y ni así. Oye, ¿los bonos de gobierno son 100% seguros? Sí y no, porque el gobierno podrá decir lo que tú quieras, pero ¿qué pasa si un día Estados Unidos y China entran en guerra y para no pelearse en Estados Unidos y en China se vienen a pelear a México? Ay, perdón, se le pasó a Ucrania. ¿Qué pasó? Se quería pelear Estados Unidos con Rusia, pero ni iban a tocar el territorio estadounidense, ni iban a tocar el territorio ruso, en donde se pelearon en Ucrania. Entonces, no hay 100% seguro. Eso tenlo. Entonces, los que son súper estructurados, que te digan esto es 100% seguro, no. Oye, los inmuebles son 100% seguros, no. ¿Qué tal si viene un terremoto y te tira toda tu inversión? Como les que le pasó, lo que le pasó a este muchacho. Tenía unos departamentos allí en la Roma y en el 2017 vino un temblor y los tiró. Toda la inversión de los departamentos se fue. El terreno está, pues sí, pero de entrada se cayó el departamento. Segundo, pues quién iba a comprar el terreno ahí en una zona sísmica. Ya después que volvieron a levantar la broma, está bien, fue diferente 5 años más tarde. Pero ¿quién iba a hacer eso, no? No hay una inversión 100% segura. Eso es lo primero. Y lo segunda, hay inversiones de alto riesgo y tonterías. Les voy a explicar qué es un ICO primero para que expliquen que es una tontería. Ah, ya les dije en la otra clase, ¿no? Las Pufflecoin. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo te puedo sacar Pufflecoin sin decir qué voy a hacer. Es una simple y llana moneda. Pero si no tiene un objetivo, no tiene un respaldo, no sirve. Como los famosos NFTs de los changos. Pues no tienen un objetivo. En ejemplo, hay dos tipos de NFTs ahí. Los NFTs son códigos virtuales que te quedan a ti como una foto y tú tienes el derecho y cada vez que la usen, pues tienen que pagar derechos. Entonces hay dos tipos. Por ejemplo, había uno muy famoso que vendieron hasta en 4 millones o 5 millones de dólares, que era un chango. Así. Y ya, eso era. Y entonces lo partieron en muchos pedacitos y vendieron el NFTs, que era un pedacito de completo del chango. Y el otro es, había un señor que compró las imágenes de Google Maps y empezó a vender terrenos en línea, o sea, terrenos digitales, ¿no? Y la gente se empezó a enojar y dijo, ah, chingo, ¿por qué me van a comprar esa antena del satélite? Voltean a ver el satélite y dicen, ¿por qué van a comprar en Google Maps mi casa? Yo voy a comprar en Google Maps mi casa. Entonces se meten, bueno, se metieron a la página y compraban su pedazo de terreno de su casa en Google Maps. Entonces ya tenían los derechos digitales de su casa. Entonces de repente ven el de al lado y dice, ay, el pinche vecino no ha pagado no ha comprado sus derechos digitales, ¿no? Ah, pues muy bien, sí, que los compras. Puede sonar una tontería, pero es mucho más fácil, porque a la hora de que ya quieras bajar o tomar una foto de tu casa, tendrás que pagarle el derecho a eso. O sea, eso le pasó a la Virgen de Guadalupe. Pues la Virgen de Guadalupe estaba aquí, era de todos los mexicanos, y llegó un chino y se compró los derechos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues cuando manda ahora ay, la bandera de México también. Entonces, cuando mandas a hacer las vírgenes de Guadalupe y las banderas a China, pues hay que pagarle una parte al chino. O el himno nacional mexicano, que también otro americano compró los derechos. Ahí me desvié.
nos compró los derechos en Estados Unidos y cada vez que andan el himno nacional allá, hay que pagarles regalía. Entonces, ¿cómo haces la diversificación? La diversificación, yo les había dicho, 30% en bienes inmuebles, 30% en un negocio y 30% en activos líquidos, desde lo que son inversiones en bancos que están bajo CETES, en un banco que es más seguro, que dan CETES más un porcentaje, que es lo más seguro, en bancos, de ahí subirle a portafolios de inversión en lo que son portafolios de inversión en acciones de las bolsas de valores como Nueva York, como Estados Unidos, como Londres, como México. Y la siguiente, ahora sí son en alto riesgo, ¿no? Fondos de inversión, capitales privados y solamente un pedacito más pequeño en bitcoins. Bitcoins, ejemplo, tienes 1 millón de pesos, compra 4 departamentos, renta 13 vives en estupidez. Entonces, 1 millón de pesos, pones 300,000 pesos en activos fijos o inmuebles. Oye, pero no me alcanza 300,000 pesos para ponerlo en activos fijos. Ah, pero ¿qué crees? Que ahora existen proyectos como 100 ladrillos o Brick, donde tú puedes comprar un pedazo de ese inmueble, como un crowdfunding o una cooperacha o una tanda, donde te quedas 10, hay 10 números, te quedas con el número 2. Lo mismo pasa con Brick o con 100 ladrillos. Te quedas con un pedazo de inversión. Además que te pagan una renta, ¿no? Entonces, metes 300,000 pesos en la inversión del bien inmueble, 300,000 pesos en tu negocio, en lo que tú sepas hacer, en lo que tú trabajes diario. Eso siempre tiene que ir un 30%, siempre, siempre, siempre. Otros 300,000 pesos, 100,000 pesos puedes meterlo a una tasa fija, 100,000 pesos a un portafolio y 100,000 pesos, ahora sí, al Bitcoin. Eso, ya. Y te queda el 10%. Ese 10% tienes que usarlo, y dice Tony Robbins, que tú tienes que tener lo que se llama el basket. El basket o tu bote de basura es ese dinero, es como si lo quemaras y lo tiraras a la basura, ¿ok? En inversiones pues le voy a meter a la Bitcoin. Le voy a meter al Dogecoin. Le voy a meter a mi primo que va a poner un puesto de tenis en el tianguis. O sea, es dinero que lo vas a quemar, que si pega, ¡buf! O sea, como si te hubieras sacado la lotería, te regresa. Pero si no, pues ya sabes que lo tiraste y no te afecta. Es algo con lo que te sientes cómodo. De ese principio hay que entender, a mayor riesgo que es una Bitcoin, porque es súper volátil, sube, mañana baja, sube, baja. Entonces es súper hiper volátil, pues obviamente eso es del básquet, del basurero. O tu primo el de los tenis, ¿no? O tu primo el que vende gorras en el tianguis. Pues tampoco o sea, está aprendiendo, ¿no? O sea, lo haces por ayudar. Pero es algo que no vas a retornar hasta la parte fija, como un bien inmueble, que obviamente sí es más trascendente, o lo del banco. Entonces, de acuerdo, si tú eres una persona que no tiene mucho aversión al riesgo, pues le metes más al banco, le metes más a los bienes inmuebles y le bajas a las otras inversiones. Y en lugar a lo mejor del 10%, porque el 10% es algo recomendado, tienes el 5%, ¿no? Y segundo es, ¿para qué vas a invertir? ¿Para qué crees que invertirías? La gente, ¿para qué quiere el dinero? Póngalo aquí. Porque quieren una casa, porque quieren un coche, pues porque quieren tener el sentido de pertenencia como ropa, el sentido de identificación como pues, los accesorios, los collares. Eso te identifica, ¿no? Puedes tener un sentido de identificación muy hippie, ¿no? O sea, unos cuarzos y así. O puedes tener un sentido de identificación más de estatus alto, ¿no? Tener tus collares de oro bizarro o tu platería, o puede ser más Prada, más Gucci, o sea, y entonces ahí es donde tú empiezas a ver en qué vas a invertir y para qué, cuál es el propósito de tu inversión. Para tu retiro, ¿cuánto necesitas para tu retiro? Aquí viene una pregunta bien interesante, ¿no? Y tienes que ver en esos cuál es tu horizonte temporal de inversión y el impacto. ¿Cuánto es mucho dinero? Y cuando veas cuánto es mucho dinero, harás tu horizonte de inversión y tu impacto y estrategia. ¿Cuánto es mucho dinero? Tú puedes crear una casa un departamento de 1 millón, 1,5 millones y serías feliz. O una casa de 5 millones y serías feliz. O una casa más grande de 15 millones y serías feliz. O una mansión de 30 millones, 100 millones y serías feliz. ¿Cuál es tu horizonte
de inversión. Puedes querer un bocho, una camioneta, un BMW, un Mercedes. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Ok? Entonces, para esta parte 3 que vimos, cómo diversificar tu inversión, te di algo muy estándar. Tú sabrás si bajas, subes, a dónde lo guardas y cómo vas a ir llenando cada uno de esos puntos para completar tu estructura de inversión. No sino que lo hagas ahorita, pero lo puedes hacer en pequeñas cantidades. Si tienes 10,000 pesos, ya sabes, 3,000 en ladrillos, 100 ladrillos en brick, 3,000 en el banco y 3,000 vas jugando en tu mente de inversión. Si ganas, no sé, 10,000, dices, oye, puedo ahorrar o invertir 1,000, hazle así. 300 pesos al ladrillo y así vas constantemente. Cada mes lo vas generando y por eso es una estrategia de inversión a un largo plazo para que puedas empezar a invertir. Muy bien. El resumen de la clase son los principios básicos de inversión, la diversificación, cómo irte desde alto riesgo hasta bajo riesgo. Si tienes bajo riesgo, es muy difícil que te hagas de un buen capital. Si tienes alto riesgo, es muy difícil que no haya volatilidad y llegues a perder todo. En una mezcla con un promedio, está fácil. Es, por ejemplo, en la parte, otro ejemplo de diversificación, como decías, lo que te pones en la cara cuando hace sol, que se llaman protectores solares y las sombrillas, pues cuando va a ser, yo le invierto para que el verano le invierta los protectores solares y a la hora de la lluvia en las sombrillas para poder clasificar, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en verano, con lo del calentamiento global llovió y el día de las sombrillas, pues resultó que había más en muchísimo sol y había mucho protector solar, pues no se generó tanto. Sin embargo, entre la suma de la ganancia de uno y la pérdida de otro, pues te da una tasa general completa y esa es una tasa promedio que tú tienes que establecer. Una tasa promedio bien en México, una tasa del 16 o un 18% anual, que está perfecto ganar de tu dinero. Hay inversiones grandes, inversiones de riesgo, que te dan hasta el 8% mensual. Obviamente el rendimiento es alto, pero el riesgo también. Y hay otras cosas como los CETES que te dan el 8, el 10 o el 9% anual, que el riesgo es bajo. No te digo que es nulo porque siempre hay riesgo, pero te dan un 8% o un 8 o 9% de mensual. Entonces, a menor riesgo, menor tasa, a mayor riesgo, mayor tasa. Y tienes que diversificarlo. Pues ya entendieron cómo es el riesgo y el retorno, cómo lo diversificas y dejen de creerse que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Todo lleva un proceso y hay que confiar en el proceso para llegar a la finalidad. Entonces fue diversificación, riesgo, retorno y el horizonte temporal. Yo soy Jorge Pulear, te veo en la siguiente clase.